Hola, mi nombre es Sebastián Sica y les doy la bienvenida al podcast de mi blog, Leer a Lacan. El fin de análisis es una noción que nos ha dejado a los psicoanalistas en una posición similar a lo que el filósofo San Agustín decía respecto del tiempo. Si no me preguntan lo que es, lo sé, pero si me lo preguntan, ya no lo sé. Esta es más o menos la forma del dilema al que quedamos confrontados los psicoanalistas lacanianos cuando tenemos que dar cuenta de nuestra concepción del fin de análisis, porque en general suponemos que sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero al momento de analizarla en concreto es una cuestión que genera controversias. Digamos que es un tópico sobre el cual mayormente se hace silencio, es decir, no es un tema muy de moda en los ámbitos de transmisión. No abundan los cursos sobre los finales de análisis, aunque sí los hay, y muchos, sobre los inicios. Pero cuando ese silencio se rompe y hay que tomar alguna posición, se verifica que no hay demasiado acuerdo sobre el asunto. Al menos no hay acuerdo en el 1 a 1, en las charlas de café entre analistas, porque a nivel de los movimientos institucionales, las cosas funcionan como si realmente hubiera un consenso general inconmovible. Es decir, como si se supiera sin ninguna duda aquello en lo que consiste el fin del análisis y respecto de lo cual la mayoría de los colegas que están en análisis se sienten en déficit y muy lejos. Es decir, a nivel de la masa psicoanalítica funciona como un ideal. El fin del análisis comenzó a instalarse como un ideal de arribo. Esto es muy curioso porque justamente Lacan propuso una lógica antinómica respecto del final que sostenían los postfreudianos, consistente en la identificación con el analista que encarnaba el ideal del yo. Lacan comenzó en ese punto, planteando una crítica a las concepciones teóricas que promovían un ideal en el final. Pero sin embargo, conforme avanzó su enseñanza, se puede corroborar en los textos que sostuvo afirmaciones contradictorias y en ocasiones poco claras. Quienes van conociendo mi posición frente al conjunto de textos que conforman la enseñanza de Lacan, sabrán que en general comparto los resultados de investigaciones en curso, en algunos casos de muchos años, pero en curso, y que siempre prefiero interrogar a los textos antes que cerrar sentidos con respuestas apresuradas. Y en ese camino de interrogación a veces sucede que se encuentran en Lacan algunas contradicciones y muchas oscuridades por su modo de transmisión. Es decir, por momentos hay que aceptar que no es tanto que uno no entiende los textos, sino que no se entienden, que nadie los entiende, ni los interlocutores de Lacan en aquellos tiempos. Y esto es algo con lo que hay que amigarse, porque en realidad no lo convierte en un autor inconsistente o improvisado. Leer a Lacan con un espíritu crítico o de interrogación o incluso científico me da la impresión que es formarse en acto en la lógica del no todo propia del discurso analítico. Con lo cual habrá que asumir que respecto del fin del análisis, Lacan sostuvo algunos postulados contradictorios y esto es razón suficiente para continuar investigando el tema y arribar cada uno de nosotros a las conclusiones que pueda. Así que resultaría conveniente, según mi punto de vista, que en relación con un tema tan importante no hagamos semblante de saber todo ya allí, sino más bien ponernos manos a la obra, aceptando que es un tópico muy controversial. Hoy en este podcast voy a compartir con ustedes simplemente algunas preguntas y algunas pocas ideas en torno de los enunciados de Lacan sobre el asunto, y finalmente una posición personal. Entonces, primero, brevemente voy a presentarles los lugares de la enseñanza de Lacan en los que se refiere explícitamente a esta cuestión. Pero antes de ir a los textos, lo que me gustaría resaltar es que no vamos a encontrar desarrollos muy extensos por parte de nuestro autor, como sí lo ha habido en otras temáticas. Por ejemplo, sabemos que a la angustia le dedicó un seminario entero. Quiero decir que, más allá de lo que efectivamente dijo sobre el asunto en diferentes momentos, nunca le dedicó un texto completo ni un seminario.
Tampoco explicó con detenimiento el alcance de algunas fórmulas que utilizó para referirse al final del análisis. Por ejemplo, la destitución subjetiva o la identificación al santón. Y me da la impresión que justamente esta es una de las cuestiones que más obstaculizan el abordaje del tema en nuestros ámbitos de formación. Entonces, yendo a los textos, en primer lugar vamos a encontrar el escrito Observación sobre el informe de Daniel Lagache del año 1960, y francamente me da la impresión que este es uno de los lugares en los que el autor es más explícito en cuanto a la lógica de su planteo sobre el fin de análisis. Ahí Lacan desarrolla todo un argumento que pone en tensión, desde el punto de vista estructural, al personaje yoico con el deseo inconsciente. Y esto al exponer la dependencia estructural del yo respecto del lugar del otro, pero especialmente de la función del ideal del yo, es decir, de las insignias tomadas del otro. Como ustedes recordarán, para intentar formalizar esta estructura, Lacan utiliza la ilusión del ramo invertido, en la que el sujeto dividido del deseo, ve su imagen completa en el espejo que constituye el otro con mayúscula. Lo interesante del planteo lacaniano en cuanto al final del análisis es que allí donde Michael Balint afirmaba que el analista debía proponerse como el modelo identificatorio para que se produjera el fortalecimiento yoico como producto final, es decir, el analista debía sostenerse en la posición del ideal del yo, por el contrario, Lacan afirmaba que en el final el analista debía operar un corrimiento de ese lugar del ideal. Este movimiento necesario por parte del analista, Lacan lo figuraba acostando el espejo plano que representaba el lugar del otro, lo cual promovía la caída de la ilusión especular, es decir, la caída de los ideales identificatorios, lo que al mismo tiempo permitía que el sujeto dividido cambiara su posición en el esquema hasta un punto en el que podía ver desde otra perspectiva el objeto de su deseo. Dicho de otro modo, para Lacan se produce en el análisis un movimiento que va, en el inicio, desde una posición de desear desde los ideales del otro, hacia, en el final, la recuperación del objeto del deseo. Pero esto a condición de que el analista se corra del lugar del ideal al que resulta convocado de forma estructural. Lacan en el texto lo dice así: para llegar a ese punto más allá de la reducción de los ideales de la persona, es como objeto A del deseo, como lo que ha sido para el otro en su erección de vivo, como el sujeto está llamado a renacer para saber si quiere lo que desea. Algunos años más tarde, Lacan retoma estas ideas en la última sesión del Seminario 11, en el año 1964, ya habiendo formalizado el objeto A como causa del deseo. Leo algunos fragmentos de esa sesión. Dice Lacan: no basta con que el analista sirva de soporte a la función de Tiresias. La maniobra y la operación de la transferencia han de regularse de manera que se mantenga la distancia entre el punto donde el sujeto se ve a sí mismo como amable, y aquí nosotros podríamos agregar, se ve a sí mismo como amable desde los ojos del otro, en el espejo del otro, o desde los ideales del otro. Esto no lo dice aquí Lacan, pero se sobreentiende si uno leyó el escrito Observación sobre el informe de Lagache. Continúo entonces con la cita. La operación del analista en la transferencia consiste en mantener la distancia entre el punto desde donde el sujeto se ve a sí mismo como amable y ese otro punto donde el sujeto se ve causado como falta por el objeto A. Y un poco más adelante agrega: toda concepción del análisis que se articule definiendo el fin de análisis como una identificación delata sus propios límites. Hay un más allá de esta identificación, y está definido por la relación y la distancia entre el objeto A minúscula y la I mayúscula idealizante de la identificación. Lacan entonces sostiene que hay un más allá de la identificación en el final, y esto tiene que ver con la aparición del objeto causa del deseo.
va a terminar la sesión enunciando que justamente esa distancia diferencia al análisis de la hipnosis y que de forma estructural la demanda que alguien lleva al análisis desde una posición neurótica se ejerce en la dirección de sostener el ideal del yo. Algo así como dígame lo que tengo que querer. La maniobra analítica consistiría en abandonar esa idealización, es decir, que la función del deseo del analista es la que tiende a separar el lugar idealizante para propiciar el advenimiento del deseo, por lo que la respuesta del analista a la pregunta ¿qué tengo que querer? Sería de la índole del ¿qué quiere usted? Usted es el que sabe. Quizá la famosa frase «el analista no responde a la demanda» pueda encontrar un argumento estructural en esta dialéctica. 3 años después, en 1967, Lacan redacta la Proposición de Octubre, en la que justamente va a proponer el dispositivo del pase para poner en acto en la Escuela Freudiana de París. En ese texto nuestro autor despliega argumentos teóricos que van en la misma dirección que lo había hecho hasta el momento, es decir, criticando la prevalencia que los post-freudianos otorgaban a la identificación con el ideal en el final. A esto Lacan le opone la noción de destitución subjetiva como aquello que podría producirse como saldo de la experiencia analítica. Esta idea de destitución es contraria, en principio, a la identificación, porque Lacan agrega que lo que produce es un efecto de ser. Esta destitución o incluso una desidentificación es correlativa de una zozobra del fantasma, una conmoción del marco simbólico imaginario que sostenía la realidad para determinado sujeto, así como la caída de la ilusión del sujeto supuesto saber. Pero aquí Lacan agrega algo que, si bien es lo que está en la base argumental del dispositivo del pase, daría la impresión que es contradictorio con estos planteos. Y es la afirmación de que en el final se produce un pasaje de la posición de analizante a la de psicoanalista. Digo que esto resuena como contradictorio porque la idea de pasar a ser analista, o que el fin de análisis produce un analista, reintroduciría una identificación ideal en contraposición de ese de ser que se pronuncia en el mismo escrito. Si vamos a leer a Lacan con espíritu científico, lo que es necesario es interrogar sus textos sin el esfuerzo de sostener a su persona como infalible en todas sus afirmaciones. Por eso vale preguntarse, ¿qué sería la posición de analista? ¿Algo consumado? ¿Sería vivir como un analista? Y en ese caso, ¿qué significaría? Podríamos salvar la teoría tratando de explicar esto o aquello, pero sin embargo me da la impresión que subsistiría el aire de contradicción que proviene del hecho de afirmar que el final de análisis produce un ser analista, y esto cualquiera fuese su explicación. Cuando Lacan propuso el pase en su escuela hubo una revuelta, una crisis que provocó algunas salidas resonantes, voces que se pronunciaron en contra de ese procedimiento, y años después fue el propio Lacan el que declaró que el pase había fracasado. Y viendo a la distancia los efectos que ese dispositivo produjo en el movimiento lacaniano desde entonces hasta la actualidad, podríamos decir que si hubo fracaso, fue porque su resultado en acto fue contrario a lo que se anhelaba desde la teoría. Por ejemplo, poco se habla de un momento muy complejo en la Escuela Freudiana de París, que fue el suicidio en marzo de 1977 de una por entonces joven analista llamada Juliette Lavant por no haber sido aceptada en el pase. Y en la actualidad todos sabemos que en las instituciones en las que funciona ese dispositivo, se ha convertido en un procedimiento de política interna por el que los postulantes buscan reconocimiento, al punto que los testimonios han devenido en puestas en escena de tintes religiosos con poca luz y un auditorio repleto para escuchar a los iluminados que pasan a tener una vida feliz gracias a sus analistas.
A partir de estos enunciados de Lacan en la proposición de octubre del 67, podríamos decir que comenzaron los inconvenientes y las contradicciones en la teoría, porque un mes después, en un escrito titulado Discurso en la Escuela Freudiana de París, redactado en función del debate que se produjo alrededor del pase, Lacan aclaraba que la destitución subjetiva no es ella la que hace de ser, sino más bien ser, singularmente y fuerte. Y es ahí en ese escrito que el autor pone el ejemplo del guerrero aplicado de Polhan, y él mismo, o sea Lacan, se pone él mismo como ejemplo de fin de análisis, prosiguiendo con el dictado del seminario en medio del conflicto con la Internacional Psicoanalítica en los tiempos previos a la excomunión del 64. Una vez más tenemos que subrayar que por momentos no es que nosotros, los lectores, no entendamos, es que los enunciados de Lacan son oscuros y o contradictorios. A esto también habría que agregar que 2 años más tarde, en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, el autor formuló la hipótesis de que el analizante es el que produce al analista y que por lo tanto la posición de analista es dialéctica, depende del analizante y se ejerce en un lazo discursivo determinado. No es una posición existencial, por lo que mal se podría declarar al mismo tiempo que el final de análisis produce un analista. En el escrito que se conoce como Nota Italiana de abril de 1974, nuestro autor también hace referencia a ciertas ideas que finalmente terminaron siendo utilizadas como criterios de fin de análisis, cosa contraria a la afirmación de que hay una caída de ideales. Luego tenemos el seminario 24, Linsú, como otro de los lugares en los que Lacan va a referirse al tema haciendo afirmaciones importantes. En la primera sesión, por ejemplo, fechada el 16 de noviembre del 76, retomando la crítica hacia la idea de Michael Balint de que el final sería la identificación con el analista, Lacan declaraba que en todo caso la identificación sería al santom y que esto supondría no su extinción, sino un saber hacer con el síntoma. Esta es una de esas afirmaciones aforísticas que, al ser extraídas del contexto, siguen funcionando como un mantra en las instituciones, sin saber muy bien lo que se quiere decir, porque ni el propio Lacan lo explicó con detenimiento. Podemos querer inferir una cosa o la otra, pero en todo caso, la toma de posición respecto del alcance de lo que Lacan quiso decir con la frase identificación al síntoma o al santom requiere de un trabajo muy meticuloso sobre la noción de santom, que dicho sea de paso tampoco se caracteriza por su claridad. En la sesión siguiente de ese seminario, Lacan afirma que el final de análisis no supone un progreso, sino que es un sesgo práctico para sentirse mejor, y esto se vincula con una ganancia de saber. Lo dice así: poner así el acento sobre la función del saber puede efectivamente hacer que la vida de cada uno se arregle mejor. Y el autor agrega: experimentar un psicoanálisis marca un pasaje que no podría ser vuelto a llevar a un estado anterior, salvo practicar un corte que sería equivalente a un contra-psicoanálisis. Estas afirmaciones, una vez más, parecen entrar en contradicción con la idea de que el análisis produce un analista, porque la figura del analista ha sido utilizada como si fuera efectivamente un progreso, una posición similar a lo que los postfreudianos sostenían como el yo autónomo. Finalmente, en el seminario 25, al momento de concluir, en la cuarta sesión fechada el 10 de enero de 1978, Lacan retoma el tema poniendo el acento en la ganancia del saber. Leo textual: el fin del análisis se lo puede definir. El fin del análisis es cuando se ha girado 2 veces en círculo, es decir, reencontrado esto de lo cual se está prisionero. El análisis, dice Lacan, no consiste en que uno esté liberado de sus síntomas, santom, dado que es así como lo escribo, santom,
El análisis consiste en que se sepa por qué se está enredado en eso. Eso se produce debido a que hay lo simbólico. Lo simbólico es el lenguaje. Se aprende a hablar y eso deja trazas. Eso deja trazas y debido a eso, dice Lacan, deja consecuencias que no son ninguna otra cosa que el santóm. Y el análisis consiste, hay con todo un progreso en el análisis consiste en darse cuenta de por qué se tienen esos síntomas. De suerte que el análisis está ligado al saber. Hasta aquí la cita de esta sesión del Seminario 25, que es muy interesante, y como verán, Lacan pone énfasis en la ganancia de saber que implica el fin de análisis. Eso que comúnmente conocemos como estar advertido, y que entra en consonancia con la idea de saber hacer con el síntoma, no un estado de curación, ni de felicidad, ni de plenitud. ¿Qué podemos hacer los analistas que nos vinculamos a la enseñanza de Lacan con toda esta serie de enunciados que no son del todo claros y que por momentos resultan contradictorios entre sí? Pues como siempre decimos en estos podcasts, no hay otra cosa más que tomar una posición personal, aunque sea provisoria, y continuar investigando. En lo personal, considero que el dispositivo del pase trajo aparejado una serie de problemas que hicieron retroceder el discurso lacaniano a un estado anterior. Es decir, promovió la instalación de figuras y nociones idealizadas como producto del fin de análisis, que son equivalentes a lo que el mismo Lacan criticaba de los post-freudianos. Y lo que extraigo de los textos lacanianos, más allá de sus oscuridades y contradicciones, es que quizá sea preferible hablar no de un final en sentido estricto, sino de efectos del análisis en la posición subjetiva respecto de la singularidad del sufrimiento que motorizó la demanda inicial. Con esto quiero decir que es muy difícil y bastante contradictorio plantear un final de análisis como punto de arribo, porque esto indefectiblemente trae aparejado la reintroducción del ideal. Si bien ya no por buscar la identificación con el analista, pero sí por situarse en torno a ideas que, desde la teoría, se alzan como una posición subjetiva idealizada que habría que alcanzar para todos los casos. Algo así como la estandarización del punto de arribo. Por eso en lo personal me acerco cada vez más a la idea de que sería preferible postular que cada uno de los analizantes hará uso del dispositivo en función de su particularidad absoluta, tanto en lo que hace a su transcurrir como a su final. Un final que no produciría una mutación del sujeto en el sentido de transformación hacia un estado de iluminación ni de beatitud, sino por el contrario, un librarse de las marcas significantes del discurso del otro, pero que en todo caso dejará expuesta la singularidad subjetiva en su pureza. Esto no significa que haya que terminar dedicándose a alguna rama del arte, ni implica éxito, ni fama, ni ninguna figura idealizada, sino ocuparse del deseo por el que se está habitado, sea cual fuere, y se tenga o no talento, porque todas las evaluaciones cuantitativas, al momento de considerar la singularidad absoluta que implican la noción de sujeto, como nombre propio, rasgo o estilo, van más allá de los resultados. Inscribir el propio estilo en aquello en lo que alguien se dedica no supone el éxito ni la fama. Convendría ya quitar esas idealizaciones sobre el final del análisis lacaniano. Hay efectos esperables, sí, pero de ningún modo grandilocuentes ni que produzcan seres superiores. Hay posiciones subjetivas que no han necesitado de un análisis lacaniano en su existencia para vivir de acuerdo al deseo por el que son habitadas. En cuanto a esto, me gustaría compartir con ustedes unas palabras de Jorge Luis Borges en un libro que fue publicado como Textos Recobrados. Es en una entrevista que le hicieron y que fue titulada Encuentro con Borges.
El entrevistador le pregunta: Borges, ¿qué puede usted decirme acerca de Elogio de la sombra? Borges le responde: corresponde a una aceptación de la muerte, no a una aceptación resignada, melancólica, sino dichosa, sí, dichosa, semejante a la aceptación de la ceguera en Hesse. Habiendo cumplido 70 años, sé lo que debo hacer, conozco mis límites y lo que debo aceptar. Un muchacho joven piensa: voy a ser Shakespeare, o un Bolívar, o un Einstein, voy a ganar mucho dinero, voy a ser un ermitaño, y todos esos futuros le parecen igualmente posibles. Yo, por ejemplo, cuando era chico, continuaba diciendo Borges, oía decir en casa: fulano tiene talento, pero es un raté. Y había concebido yo mismo la ambición de ser un raté. Borges se ríe. Desde luego que no sabía qué era un raté, pero me parecía una categoría importante. Más tarde leí de alguien a quien calificaban de escritor fragmentario. Yo era un joven y aquello igualmente me fascinó. Me preguntaba: ¿podré llegar a ser un escritor fragmentario? En fin, lo que quería decirle es que uno nunca sabe bien al comienzo qué quiere hacer de su vida. Es más bien la vida quien lo hace. Por eso, lo que parece en un momento deseable, dice Borges, luego se desecha. El éxito, por ejemplo. No recuerdo bien quién lo dijo, creo que fue Chesterton. Nada fracasa tanto como el éxito. El entrevistador sigue interrogándolo. Sin embargo, Borges, usted eligió su vida. Usted eligió escribir desde pequeño. Y Borges le responde: no sé si yo elegí. Mi destino es literario. Recibí esto como una herencia. Mire, mi abuelo militar editó La Cruz del Sur. Mi padre, que era abogado, se consideraba escritor y dejó algunas páginas admirables en verso. También escribió una novela histórica, El caudillo, un drama titulado Hacia la nada, un libro de ensayos y un libro de cuentos. En mi casa siempre se entendió que yo debía ser el escritor, que yo tenía que realizar el destino literario negado a mis mayores. Y aquí Borges va a decir lo que quería subrayar en cuanto al tema que tratamos hoy del fin de análisis. Dice Borges: en cuanto a mí, yo no escribo porque crea que lo que escribo es bueno. Escribo porque siempre tuve la necesidad de hacerlo. Si no escribo, siento desventura y remordimiento. Yo creo que todos nos entusiasmamos con lo que hacemos, con lo que sabemos hacer, terminó diciendo Borges. Hasta aquí la cita que quería compartir con ustedes. Buen momento para decirles hasta la próxima.